Archivo Criminal Spectrum. Hola amigas y amigos espectrales, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les presentamos el primer video de Archivo Criminal Spectrum y va a hablar sobre una controvertida secta que nace en los Estados Unidos y se expande en todo el mundo. La secta Los Niños de Dios. Esperamos que lo puedan disfrutar el video, darle like, compartirlo y suscribirse al canal. De esta forma nos ayudás a seguir haciendo informes y archivos para todos ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Esta historia comienza a fines de la década del 60 en los Estados Unidos. Allí, un pastor evangélico comenzaba un recorrido delictivo que pondría a su creación, popularmente conocida como la secta de los Niños de Dios, como epicentro de una polémica que aún hasta el día de hoy da que hablar a mucha gente. Para esa época, David Berg, que era un pastor evangélico, nacido en Oakland, en Estados Unidos, crea un movimiento cuyo enfoque radical del evangelio y de su interpretación lo pondría como algo que para esa época era sumamente novedoso y atractivo. Digamos que en principio Berg sostenía ideas que eran teológicamente controvertidas y adopta prácticas que luego serían objeto de críticas y acusaciones. Aparentemente el discurso, desde lo más superficial, era inofensivo. Por eso justamente recién decíamos que era algo atractivo, algo que le sonaba bien a mucha gente. Cuando la secta va consolidándose para la década del 70, incluía prácticas como el amor libre y el uso de relaciones sexuales para atraer a nuevos miembros. Pero por novedoso y atractivo que pudiera resultar o parecer, dichas prácticas terminan resultando en acusaciones de abuso sexual, explotación y manipulación psicológica que generan grandes preocupaciones tanto dentro como fuera de esta secta. Es así como, al ser duramente cuestionado y acusado, Berg se muda a Europa junto a su esposa, Karen Serby, quien utilizaba en aquel momento un pasaporte australiano falso para viajar. Aún así, la secta en Estados Unidos seguía funcionando y Berg, por su parte, la dirigía desde donde estuviese, aunque nadie sabía realmente dónde era eso. De hecho, se rumoreaba que había estado en Europa, cosa que después se comprobó que era cierta. Puntualmente tenía tres países, tres destinos que él prefería, que en aquel momento eran España, Francia e Inglaterra. Pero la cuestión a Berg se le complica cuando allá en Estados Unidos al menos 6 mujeres, incluyendo sus 2 hijas y 2 de sus nietas, denuncian públicamente que Berg abusa sexualmente de ellas cuando eran niñas. De hecho, la hija mayor de Berg, Deborah Davis, escribió un libro en el cual acusa a su padre de conducta sexual inapropiada para con ella y para con su hermana cuando eran niñas y de intentar tener sexo con ella como adulta. En un caso de custodia de un niño en el Reino Unido, la nieta de Berg, Mary Berg, atestiguó que Berg la molestó sexualmente cuando ella era una joven adolescente. Otra de las nietas de Berg, Joyanne Treadwell, habló en la televisión americana sobre los abusos sexuales cometidos también por David Berg. Aunque en el medio de tanta polémica nadie podía realmente explicarse cómo un tipo así pudiese estar libre por el mundo, lo cierto es que la secta seguía cosechando adeptos y él, por su parte, dirigiéndola desde donde fuera que estuviese. Para fines de la década de los 80s, Berg había predicho varios acontecimientos apocalípticos, aunque en realidad ninguna de sus predicciones se cumplió. Su predicción más conocida era que un cometa destruiría los Estados Unidos en 1973 o en 1974. Otra predicción suya consistía en que la Gran Tribulación comenzaría en 1989 y que la segunda resurrección de Jesucristo
sucedería en 1993. Por supuesto, como recién decíamos, nada de todo esto pasó. La secta de Berg, los Niños de Dios, también operaba en otros países, muchos de ellos países sudamericanos. Concretamente en Argentina las autoridades estaban alertadas de que sobre esta secta pesaban graves acusaciones de corrupción y hostigamiento sexual de menores. A principios de la década de los 90, concretamente en el año 1993, hubo en Buenos Aires varias redadas y detenciones. Pero por extraño que parezca, con el tiempo la causa fue desapareciendo y, más sorpresivamente aún, todos los acusados fueron puestos en libertad y terminaron huyendo por completo. Al año siguiente, es decir, en 1994, David Berg ya estaba muy enfermo y terminaría falleciendo en el país en el que residía en aquel momento, que era Portugal. Aunque tenía una orden de captura internacional emitida por Interpol, David Berg nunca había sido hallado y es justamente durante aquel 1994 cuando su muerte se hace de público conocimiento para la prensa y el mundo. Pero por supuesto que aunque Berg murió, la historia no termina aquí, porque después de enfrentar numerosas críticas y acciones legales, la secta se reorganizó y cambió su nombre a la Familia Internacional. De hecho, en el año 2013 corrió el rumor de que esta secta estaría nuevamente intentando operar aquí en Argentina y presuntamente también en Brasil. Aunque nada de esto ha sido confirmado, lo cierto es que la secta, aún al día de hoy, sigue vigente y plenamente funcional. Y hasta aquí entonces llega nuestro informe de hoy. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, así no te perdés ninguno de los contenidos que venimos creando. Nos vemos entonces en el próximo informe.